Hablar en público. No necesariamente tienes que tener ni un canal de YouTube, ni ser alguien que haga conferencias, sino que todos debemos aprender a hablar en público. ¿Por qué? Porque todos necesitamos a lo mejor tener una entrevista de trabajo donde el cómo hablamos va a ser súper importante para conseguir ese trabajo. A lo mejor tenemos que exponer un trabajo, ya sea en el instituto o en la universidad, de cara a los demás alumnos, como incluso lo más jodido de todo, cuando te presentan como pareja en una cena de Navidad, comida de Navidad o lo que sea, que tú eres, podríamos decir, el foco de atención de la nueva pareja, de tu pareja. Y eso es súper duro el gestionarlo. Así que, a partir de mi experiencia personal, ya sabéis que, aparte de la descripción, está el email por si a lo mejor algo muy concreto, que a lo mejor tú tengas que hacer alguna exposición en público o una entrevista de trabajo, o lo que sea, necesitas un asesoramiento más personal. En la descripción está el email de contacto, pues a lo mejor para hacer, yo qué sé, una videoconferencia para mirar tus puntos fuertes o analizar a lo mejor qué podías sacar de bueno o qué problemas podías solucionar de cara a que tengas una exposición de cara a un público. He puesto, a partir de mi experiencia, de los cursos que he hecho, de mis conferencias y demás, he hecho algunos puntos a tener en cuenta para ir un poco directos de cómo hablar en público. Primero, un niño cuando nace no sabe ni hablar, aprende con los años. Y luego podríamos decir que un nivel advanced sería el hablar en público, con todos sus matices, sus formas, sus técnicas y demás. Así que vamos a ir poco a poco. Tics, nervios. Los nervios. Cuando tienes que exponer algo, ya sea a tu empresa, ya sea a un auditorio donde hay cientos de personas, ya sea una entrevista de trabajo, siempre están los nervios. Mirad, voy a ser muy claro. En España hay un locutor, o había, bueno, en teoría hay, porque sigue vivo, que es Luis del Olmo. Luis del Olmo hacía un programa que era Protagonistas. Se jubiló hace, me parece que fue en el 2013. Tenía 12.000 programas. 12.000 programas. Atentos, ¿eh? 12.000 programas de radio. Y en una entrevista él dijo que cuando cambiaba la luz, no sé si lo sabéis, supongo que sí, que en una emisora de radio, cuando tú estás en el aire, es decir, cuando ya te está escuchando todo el mundo, cambia una luz, ¿vale? Normalmente de rojo a verde, es como una especie de semáforo que te está indicando, si escucháis un ruido, es que es Nicola Pipo que está bebiendo agua y estas cosas, ¿vale? Hoy es día lluvioso y a él le jode la lluvia. Pero bueno, si escucháis algo de fondo, es Pipo. Uh, Luis del Olmo tenía 12.000 programas del radio y él siempre decía, cuando cambia la luz, tengo los nervios, esas mariposas, que se le llaman mariposas, el no sé por qué, esas mariposas en la boca del estómago. Luego se le pasaba. Pero imaginaros, uno de los grandes de los medios de comunicación, cada uno de los programas, después de 12.000 programas, seguía teniendo los nervios en la boca del estómago. Los nervios van a estar siempre. El tema es cómo gestionamos los nervios cuando salimos, podríamos decir, al escenario o aquel lugar donde tenemos que hacer una conferencia. Si lo gestionas bien, no hay ningún problema. Pero tienes que pensar que es normal tener nervios. Incluso yo cuando hago algún directo en YouTube, sigo teniendo en el momento de inicio esos nervios controlados, eso sí, pero siguen estando esos nervios. Eso lo que te hace es que estás saliendo de la zona de confort y te estás metiendo en un sitio de que cualquier equivocación, cualquier fallo, lo va a ver todo el mundo. Es algo normal. Consejo: ensayar y visualizar. Como veis, soy bastante práctico, ¿eh? Ensayar y visualizar. Cuando hagáis una conferencia, la previa sería la preparación de la conferencia. Os podéis apuntar notas, podéis definir qué temas vais a tratar, cómo lo vais a tratar y demás. Pero muy importante, ensayarlo vosotros. Incluso os ponéis de pie y hacéis la conferencia
conferencia en alto, o yo qué sé, o tono medio bajo, pero hacéis la conferencia, visualizáis la conferencia, cómo lo vais a tener que enfocar. Si lo podéis grabar, mucho mejor, porque luego podéis ser críticos con ciertos gestos o ciertas cosas que a lo mejor deberíais cambiar, pero lo importante es ensayar y visualizar cómo va a ser la conferencia. Muy importante, ensayar. No quiere decir que lo tengas que hacer de memoria, porque luego os contaré, ¿vale? Pero ensayar y visualizar es fundamental. Yo muchas veces, tengo que decirlo, y pido perdón, muchas conferencias que he hecho lo he preparado el día anterior. Pero incluso así lo he ensayado. Incluso Victoria, la que conocéis, aquellos que estáis suscritos, a veces yo digo, mira, he hecho la conferencia esta, la tengo preparada con 4 puntos de lo que quiero hablar y todo eso, te voy a hacer el ensayo. Entonces ella se pone con la silla, me mira y yo le hago la conferencia exclusivamente para ella, pero hablando al gran público. De esta manera ella también me puede decir algún matiz. Veo yo, muy importante, y luego lo hablaremos, si yo me engancho en algún tema, en algún dato concreto, que me dificulta continuar la conferencia. Sirve mucho el ensayar y el visualizar. Puntos claros. Lo he titulado así, puntos claros. Es qué quiero que sea la conferencia, cómo quiero que sea. Aquí entraría, dependiendo de lo que es. Si yo, por ejemplo, estoy contando un cuento de cara al público, yo tengo una intención y es meter a la gente en la historia del cuento. Si yo tengo que vender un producto, tengo que meter a la gente, o incluso a mi propia empresa, que a lo mejor está incluso el director general, que eso, jode, que te cagas, ¿vale? Yo eso lo he vivido. El tener que exponer algo con a lo mejor la junta directiva de la empresa, que no solo te juegas la exposición del tema, sino que posiblemente te juegues tu trabajo. Y eso jode mucho y los nervios ahí están, ¿vale? Pero tener los puntos claros. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Cómo lo queremos hacer? Y cómo queremos atrapar a la gente para que nos crea o que estén atentos a nuestra exposición. ¿A qué público? Otro punto, súper importante. Ayer mismo estuvimos en una conferencia, bueno, era una clase magistral de un físico en Argentina, en Buenos Aires, que hablaba de exoplanetas. Él hablaba con un lenguaje y un nivel que posiblemente la gente que lo estaba escuchando, no todo el mundo tenía ese nivel. Hay que saber a qué público se le habla. Importante. No es lo mismo hablar de un tema científico entre científicos que hablar, por ejemplo, de un tema científico entre gente que prácticamente sabe bien poco de ciencia. Ahí podríamos decir que tenemos que preparar muy bien la conferencia para ser muy didácticos y atrapar a la gente. Uno de los grandes problemas, sobre todo en ciencia, y no sé por qué estoy hablando de ciencia, pero sobre todo en ciencia, y es que una cosa es ser científico y otra cosa es divulgador de ciencia o hacer una conferencia de ciencia. El bajar el nivel que tú ya consideras que es básico, a lo mejor tu público no lo tiene tan claro o no lo ve así. Entonces tú tienes que saber a qué público te diriges. No es lo mismo tratar con niños, con adolescentes que con adultos. Y ahí va a cambiar completamente tu manera de dirigirte a ellos. Importante. En cuanto al público, a mí me ha pasado. No es lo mismo hacer una conferencia de coaching, incluso de cómo hablar en público, a nivel, podríamos decir, de un instituto de empresa, que a nivel de una escuela o un instituto con adolescentes. Los ejemplos los voy a cambiar, voy a hablar de una forma diferente y voy a intentar buscar un lenguaje y un tono que cada uno, y ahora hablaremos de esto de la modulación, el tono y la proximidad, pero que cada uno adaptar, como si dijéramos tu conferencia o tu exposición, adaptarla a un público. Modulación, tono y proximidad. Empezamos por el final, proximidad. Un conferenciante tiene que ser próximo, de tú a tú. Puedes hacer incluso alguna broma sin pasarte.
¿vale? Puedes hacer alguna broma, algún guiño, mirar a lo mejor qué nivel cultural hay en la sala, jugar con eso, modulación y tono de la conferencia. No es lo mismo decir, oye, mira, estoy vendiendo este producto o este proyecto porque va a ser líder en venta, porque tiene estas virtudes, tiene esto, tiene lo otro. Tener autoridad de estar seguro en lo que muestras, de decir, este producto tiene que ser para ti. Y no es lo mismo, a lo mejor, si yo, por ejemplo, hago una conferencia en el campo del misterio y tengo que meter a la gente dentro de la historia. Pongo un ejemplo. Mira, voy a poner aquí improvisado, ¿vale? Varios ejemplos. Pongamos que yo te voy a contar la historia de una casa encantada. Pausa. Modulación. En la casa encantada sucedió esto, ¿vale? Estoy improvisando, ¿vale? Pero mirad el cambio de modulación, el tono, las pausas. La misma historia es, yo voy a querer vender una casa encantada. Mirad, tengo una casa encantada que está a muy buen precio, ¿vale? Esta casa encantada, si tú la reformas, seguro que vas a tener un hogar fantástico. ¡Wow! Y ahora voy a hacer una modulación. Lo estoy haciendo así, ¿eh? Pero imaginaros el tema de cómo cambia el tono, la modulación y las pausas. Hablo para niños. Había una casa encantada donde había una señora que aparecía por las noches. Pero tú te estarás pensando, ¿qué hacía esa mujer solitaria en esa casa encantada? Mirad cómo cambia una historia, el cómo tú, en hablar en público, tienes que cambiar tu tono, tu intensidad, la manera de hablar, las pausas, el jugar sobre todo con la emoción. Importantísimo. Pausas, emoción y qué quieres. Mirad, por ejemplo, los programas de teletienda. Oye, Joe, ¿cómo no has podido comprar una casa encantada así? Sin esta casa encantada, la Power 2000 Black, no sé qué, ¿vale? No puedes vivir si no es en esa casa. O un evangelista diciendo de, el diablo no quería esa casa encantada, pero yo te pido que compres esa casa encantada, porque esa casa es lo que pide Jesús. Tono, modulación y tal, se me está yendo la olla, ¿vale? Pero bueno, ya me entendéis lo que os quiero poner de ejemplo. De cara a exponeros, de cara a un público, importante en la modulación, tono, proximidad, y analizando qué tipo de público tienes, tú vas a tener que actuar o hacer una oración, orar, conferencia, diferente por cada uno de los públicos. Tener el poder, lo he titulado así, tener el poder. Tú tienes que subir al escenario o estar en una entrevista de trabajo o estar en una conferencia con el poder. Es decir, cuando tú subas al escenario, decir, yo tengo la fuerza y el poder. Tener tablas de que tú tienes una experiencia de aquello que vas a hablar, que incluso aquellas personas que pregunten simplemente para joder, tú vas a tener contestación. Y verlo como una especie de reto, como verlo como una especie de juego, donde tú estás por encima de los demás. Aunque no sea cierto, nadie está por encima de los demás, pero tú estás ahí que eres el foco, o sea, toda la gente está atenta de lo que tú vayas a decir. Por tanto, tú tienes que mostrar seguridad y poder. Súper importante, el poder. Improvisar. Mirad, una cosa que es odiosa es ver una conferencia donde el conferenciante simplemente lee y a lo mejor hace alguna anotación de lo que está leyendo. Es cierto que en algunas ponencias, que a lo mejor son más de estadística, más de datos puros, tienes que leer sí o sí. Pero eso no indica que no puedas improvisar. Dicen que la improvisación, la mejor improvisación es la improvisación preparada.
Es decir, yo visualizo mi conferencia cuando voy a dar una conferencia, tengo todos los datos en la cabeza y puedo jugar con ello. Y si alguien hace una pregunta o alguien hace un gesto o se me viene a la cabeza un chiste, lo puedo contar. Estoy improvisando, pero improvisando de lo preparado. La mejor improvisación es la preparada, es decir, cuando tienes todas las tablas de tu conferencia y tienes el control de la conferencia, te puedes permitir improvisar. Importante lo que he dicho, intentad no tener toda la conferencia apuntada, ¿vale? Una cosa, notas. Si por ejemplo, si tenéis que dar datos o fechas concretas o yo qué sé, definir un producto, vais a tener que tener todos los datos allí porque es imposible memorizarlos todos. Incluso hay una cosa que es un problema muy importante que es, que ahora lo hablaremos, bueno, ahora mismo, mira, lo voy a hablar ahora con el tema de las notas, que es cuando te quedas en blanco. Si tienes que dar datos, tienes que tener todos los datos. Toda la conferencia, toda la exposición la tienes que tener en papel. Por si alguien te lo pide o tú a la hora de exponerlo no lo puedes memorizar del todo. Si es una conferencia más amena o donde tú vas a exponer algo, puedes llevar notas. Es decir, en una simple hoja de papel te apuntas aquello que tú has, cuando has ensayado, aquello que has visualizado y has ensayado, aquella fecha, aquel nombre, aquel autor, que ahí te trabas. Que cuando tú lo has ensayado, te quedas enganchado, él te va a decir, sí, era en 1936, el 14 de noviembre. Que cuando tú ensayas dices, uy, aquí me he enganchado 2 veces. Tenéis que pensar que cuando estáis delante del público, ese enganche cuando ensayáis posiblemente se multiplique y os quedéis en blanco. ¿Por qué? Porque está el valor añadido, para decirlo de alguna manera, de los nervios. Entonces, es bueno tener un papel en el bolsillo que si os quedáis en blanco, tenéis 4 puntos o 4 fechas o 4 nombres o lo que sea para cuando os quedáis en blanco lo podéis mirar. No pasa absolutamente incluso para el público le es exactamente igual, pero tenéis que tener un soporte por si os quedáis en blanco. Eso sí, no podéis tener 5 hojas, porque no es, me quedo en blanco, espera, saco 5 hojas y voy mirando y a ver qué pasa. Yo os pongo un ejemplo, mirad este ejemplo de mi última conferencia. Lo voy a poner en cámara lenta. Fijaros, yo tengo un papel porque me enganchaba cuando ensayaba en un punto. Y mirad cómo de forma disimulada saco el papel, que luego, cuando hice la conferencia, me salió bien porque me acordé perfectamente y me volví a guardar el papel. Pero de cara a la gente, si me hubiese quedado en blanco con una fecha, con un nombre, con un pueblo, con lo que sea, tiro del papel y no pasa absolutamente nada. Eso sí, lo que he dicho, 4 puntos. Un guión de punto 1, hablar primero de este tema, de este caso, de lo que sea. Esto, voy a resaltar esto, marcar lo que quieres resaltar. Y a malas que te quedas en blanco, tiras del papel y no pasa absolutamente nada. Incluso si estás delante de una multinacional con todos los gerentes, inversores y demás, no pasa nada porque saques un papel si en un momento crees que no tienes ese dato o que te se ha olvidado el dato, aunque lo tengas en la cabeza, no te sale en ese momento, no pasa nada en sacar el papel. Como he dicho, en esta imagen es muy clara como yo hago el gesto de sacar el papel, luego como lo digo bien, me lo vuelvo a guardar y no pasa absolutamente nada. Por tanto, la improvisación, la mejor improvisación, la preparada. Y luego, gesto y lenguaje corporal. El mirar a la audiencia, el cómo gesticulas. Yo tengo la manía de que muevo mucho las manos. Pero os voy a explicar de que, no lo hago el tema de provocado. Pero sí que es cierto de que hacer una conferencia totalmente tieso de hoy os voy a hablar sobre el Big Bang y con esa modulación monotono, que yo considero que muchos de los fracasos escolares es porque no es por el alumno que no tenga interés,
sino es que las clases de los profesores son un coñazo porque no le meten emoción, no le meten creatividad, no le meten gestos, no. Te duermes en clase, ¿vale? Gestos y lenguaje corporal. Quiero que veas esta imagen, ¿vale? He ido poniendo imágenes, pero quiero que veas esta imagen. De mí, sí, muevo mucho las manos, gesticulo y demás. Pero, mirad, estoy dirigiendo una orquesta. La gente que me está viendo, cuando yo, como un director de orquesta, mira, pongamos a los violinistas y les da una intención, les da, yo qué sé, un ritmo, un tono, yo qué sé, ¿vale? No sé mucho de orquestas, pero sabemos que un director de orquesta mira a cada uno de los grupos cuando tienen que entrar, les da pues esa armonía para que todo suene bien. Mirad mis gestos. Para mí, mi público es una orquesta. A partir de mi voz, a partir de las caras que veo, si uno bosteza, si alguien me está haciendo así con la cabeza como afirmativo de, wow, lo que está diciendo a mí me gusta. O gente que dice lo contrario, que dice que no. Yo me dirijo visualmente a ellos y con los gestos lo vuelvo a meter a mi conferencia. Y esa es la clave. Alguien que hace una conferencia debe ser un director de orquesta. El público es pasivo si tú quieres que sea pasivo. Y luego, claro está, darles a esa pasividad del público la oportunidad de expresarse, de preguntar, de dar sus aportes. Y tú también tienes que, cuando contestes a esa pregunta del público, fijarte quién te hace la pregunta, cómo te la hace y cómo es la persona. A nivel psicológico, a nivel empático, de empatía, mirar qué tono utiliza, qué lenguaje, incluso qué clases sociales, qué conocimientos en teoría puede tener esa persona, para tú contestarle de tú a tú. No lo mismo alguien que te hace una pregunta desde un lenguaje, podríamos decir, muy de calle, y tú le tienes que contestar muy de calle, que una persona que a lo mejor se cree, esa persona no quiere decir que sea así, se cree que a lo mejor tiene un nivel intelectual súper alto o un nivel económico súper alto. Tú tienes que hacer que esa persona reciba por tu parte, porque te está preguntando a ti, en su propio lenguaje, ya sea corporal y ya sea lenguaje hablado. Si uno me dice, joder Pedro, es que esto me podías decir qué carajo, qué cojones es esto, pues yo le diré, mira, por cojones esto es esto. ¿Entendéis? Y en cambio, si alguien me pregunta de, oye, la elíptica de no sé qué, no sé cuántos, pues yo le voy a contestar, sí, mira, la elíptica hace que esto. ¿Entendéis? Siempre tenéis que hacer, cuando habléis en público, que la persona que os pregunta, vosotros, incluso a modo de gesto, a modo de lenguaje, nos pongamos en sintonía el uno con el otro. Luego, cuando termina el evento, cuando termina la conferencia o la exposición de cara al público, os daréis cuenta que la gente os agradece y cada uno desde su nivel personal ha recibido un mensaje. La clave está poder hacer una conferencia, un evento o una exposición adaptado, a la vez que tú haces la exposición, adaptado a cada una de las personas. Y eso es cuando tú, cuando termina el evento, dices, wow, lo he logrado. Y un último consejo para aquellas y aquellos que tengáis que hablar en público, sobre todo cuando sois invitados como el novio o la novia, en una comida familiar, en un entorno hostil como puede ser una familia que no es la tuya, con diferentes posiciones políticas, sociales, y que te van a poner el punto de mira a buscar tu fallo, bueno, para algunos sí, tu fallo, buscar a ver tus puntos débiles, preguntarte de qué trabajas,
consideras a nivel político, a nivel religioso, yo qué sé, en esas comidas familiares insoportables en casas ajenas, el poder tuyo es, no voy a mentir, voy a ser yo, voy a ser natural, pero volviendo al punto de, aunque tengas nervios, tener el poder. El ensayar, igual podéis ensayar una cena familiar con diferentes aspectos de el cuñado que quiere ponerte a lo mejor en evidencia de cara a los demás, el que quiere saber más de ti. Puedes ensayar todas esas posibilidades que hay. Puntos claros. ¿Qué imagen quiero dar yo a esa familia? ¿A qué público va dirigido? Si tú a lo mejor pongamos que eres de izquierdas o de extrema izquierda y tu novia, su familia, es de extrema derecha o de derechas, ¿a qué público vas dirigido? Intenta controlar tu punto de vista político, porque tienes que caer bien. Influencia. Modulación, tono y proximidad. Si a lo mejor es una familia muy bien vestida, una clase social, pongamos media alta, no puedes hablar, ponme carajo, ponme aquí un chupito y vamos a brindar por la mierda del mundo. No, hay que ubicarse, qué público tienes. Improvisar, improvisar, pero desde el conocimiento de saber en qué público tienes delante y cómo hacerlo. Y gestos y lenguaje corporal en ese caso. También exactamente lo mismo. El comer así, a lo mejor si es una cena un poco selecta, queda mal. Los gestos, el cómo te diriges, cómo tocas a la gente, cómo das la mano. Todo ese gesto corporal también forma parte del lenguaje. Y bueno, aquí lo dejamos porque ya llevamos casi 27 minutos. Nos vemos en próximos vídeos, espero que te sirva y ya lo sabes. En la descripción también está el email porque si a lo mejor tienes alguna conferencia o alguna presentación de algún producto o algo y tienes tus dudas, no lo dudes en preguntarme, que desde mi punto de vista te daré a lo mejor o buscaremos la manera para que todo funcione mejor y luego lo brindaremos todo con un buen chupito. Quien os ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos. Además le das al like. Nos vemos. Chao.